Licenciado, bendiciones. Buenas tardes, Lic. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, licenciado. Bienvenidos. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Retomamos el tema del cheque. Mireya Rachel, ¿en qué paso del cheque nos quedamos, Mireya? Mireya. Damaris. ¿Están ambas en clases? Mireya. Damaris. Bueno, Emanuel de Jesús, ¿en qué parte del cheque nos quedamos? Fíjese que yo, la página de usted, yo no pasé el cheque la semana pasada, cuando habló del examen, ¿no? No le entendí, Emanuel. Que en la clase donde usted explicó lo del cheque no estuve, solo la del martes donde habló del examen. Pero ya habíamos iniciado con el cheque, el pago parcial. Ya habíamos hablado del cheque. Bien, no importa. Perdón, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Fíjese que lo último que yo tengo apuntado es sobre la caducidad y la prescripción. Así es, así es. Bien, retomemos. El cheque es un título de crédito que también es triangular por cuanto existe un librador, que es la persona que lo firma y tiene la cuenta en el banco, el librado que debe ser siempre un banco, y el beneficiario es la persona a quien se le va a hacer el pago. El cheque, al momento de ser cobrado, puede ser cobrado al contado en la ventanilla o mediante abono en cuenta. Cuando vamos a la ventanilla, el cheque nos puede ser pagado en forma total o en forma parcial. Si no nos es pagado o es pagado en forma parcial, nosotros pediremos que nos pongan el sello en el reverso, donde indica que no tenía fondos disponibles, y este sello equivale al protesto. ¿Qué nos entregará el banco? El banco se queda con el original y nos entrega una fotocopia certificada, ¿verdad? O una certificación de que el cheque fue parcialmente pagado. En virtud de esto, nosotros podemos proceder a demandar en forma civil o en forma penal, porque ya vimos que si no tengo disponibilidad de fondos, la parte que se considere afectada por el no pago del cheque o por el pago parcial puede iniciar una acción cambiaria directa o una estafa mediante cheque. Quiero decir con esto que en el caso particular del cheque podemos proceder por cualquiera de esas dos vías, pero si lo hacemos en el esquema penal, solamente lo va a conocer el juzgado duodécimo de primera instancia penal, pero tenemos que demostrarle la mala fe. ¿Cómo demostramos la mala fe? Indicándole al juez, mediante una constancia o un informe que se pida al banco, que dentro de los 15 días que tiene vigencia el cheque, el librador no tenía fondos disponibles. Veamos el 496 del Código de Comercio. Establece: el librador debe tener fondos disponibles en el banco librado y haber recibido de este autorización expresa o tácita para disponer de esos fondos por medios de cheques.
hay obligación de tener fondos disponibles. El banco no va a pagar así por así, a menos que sea un cheque especial, ¿verdad? Con provisión garantizada. Sigue en su segunda parte. No obstante la inobservancia de estas prescripciones, el instrumento es válido como cheque. Vean esta tercera parte. El que defraudare a otro librando un cheque sin tener fondos o disponiendo de ellos antes de que expire el plazo para su cobro o alterando cualquier parte del cheque o usando indebidamente el mismo, será responsable del delito de estafa conforme el Código Penal. Aquí nos remite al Código Penal. Pero fíjense, el Código de Comercio tiene un tipo penal. Aunque nos refiera al Código Penal, está indicando que se comete el delito de estafa. Entonces, si vamos a la acción penal, no podemos ir a la acción cambiaria. O una o la otra. Si nos vamos a la acción penal, tenemos que demostrar la mala fe. ¿Cómo lo demostramos? Que no tenía fondos disponibles en esos 15 días. O que dispuso de ellos antes de tiempo. Pero existe otra institución. ¿Puedo yo revocar el cheque? ¿Y en qué casos puedo revocar? ¿O existe una revocación de mi decisión de que el cheque sea pagado por el banco librado? Vean el artículo 507. Léalo, por favor, Elsa. Artículo 507. Muy bien, licenciado. Artículo 507 del Código de Comercio, ¿verdad? Así es. Revocación. La revocación de la orden contenida en el cheque solo tiene efecto después de transcurrido el plazo legal para su presentación. La revocación, en tal caso, no necesita expresar causa antes del vencimiento del plazo legal para la presentación del cheque. El librador o el tenedor pueden revocar la orden de pago alegando como causa únicamente el extravío, la sustracción del cheque o la adquisición de este por tercero a consecuencia de un acto ilícito. Si el librado recibiere orden del librador o del tenedor de no pagar un cheque por alguna de estas causas, se abstendrá de hacerlo sin responsabilidad alguna y comunicará esa circunstancia a quien se lo presente al cobro. El librador o tenedor que dé una orden de revocación causal injustificadamente antes del vencimiento del plazo quedará responsable ante el tenedor legítimo por daños y perjuicios que ello le cause, sin perjuicio de las responsabilidades criminales. Gracias. Entonces, aquí trasladan a esta segunda parte el artículo 496, también tercera parte, para que conjuguen ahí que hay una acción penal también, hay una acción que se puede proceder. Bueno, ¿cuándo puedo revocar? Fíjense que es diferente al pago parcial. Es diferente también a la no negociabilidad de los cheques. Como les indicaba en la clase anterior, yo puedo convertir el cheque en no negociable. Le pongo la anotación en el anverso indicando este cheque no es negociable o no negociable. Ahí detuve la transmisión. El endosante o el tenedor del título en el endoso puede indicar no negociable, sí. Ahí detuvo la transmisión. Si la detuvo, se convirtió y lo endosan nuevamente, se convirtió en una cesión ordinaria. Aquí no. Aquí el librador o el tenedor, es decir, el que tenga el título, puede revocar que no se pague el título, pidiéndoselo algo. Pero veamos por partes. Indica,
La revocación de la orden contenida en el cheque solo tiene efecto después de transcurrido el plazo legal para su presentación. Primera parte. ¿Cómo se revoca en forma automática un cheque? O puede tenerse por revocado, sin expresar causa, si transcurrieron los 15 días. Voy a repetir. La revocación de la orden contenida en el cheque solo tiene efecto después de transcurrido el plazo legal para su presentación. ¿Puede estar revocado un cheque después de los 15 días? En forma automática, sí. ¿Por qué? Porque mi obligación era tener fondos disponibles dentro de esos 15 días. Mi obligación. Si él no llegó dentro de los 15 días y no tiene fondos, ni siquiera voy a poderlo protestar. Porque el protesto debe de hacerse dentro de los 15 días que sigan a la fecha de creación del título. Ahora, ¿cuándo puedo revocar el cheque dentro de los 15 días? Sí. La revocación en tal caso no necesita expresar causa. Viene el segundo ejemplo. Antes del vencimiento del plazo, en la primera parte fue después, transcurrieron los 15 días. Pero aquí es dentro de los 15 días. Antes del vencimiento del plazo legal para la presentación del cheque, el librador o el tenedor, subrayado, el librador, yo lo libré, o el tenedor, el beneficiario, o el endosante o endosatario, pueden revocar la orden de pago alegando como causa únicamente el extravío, la sustracción del cheque o la adquisición de este por tercero a consecuencia de un acto ilícito. Se me perdió, lo extravié, no sé qué lo hice, lo perdí, o alguien me quiso estafar y yo extendí el título. Entonces ahí lo puedo revocar dentro de los 15 días. Sí, si el librado, es decir, el banco, recibiere orden del librador o del tenedor de no pagar un cheque por alguna de estas causas, se abstendrá de hacerlo sin responsabilidad alguna y comunicará esa circunstancia a quien se lo presente al cobro. Una vez esté revocado, el banco va a decir, el cartero pagado no se lo pagó, fue revocado. El banco no tiene ninguna responsabilidad. Ninguna responsabilidad. Sí. El librador o tenedor que dé una orden de revocación causal injustificadamente, no lo extravié, mentí, no me lo sustrajeron, me lo robaron, mentí, o hice aparentar como que alguien me estafó, mentí, entonces aquí sí incurro en responsabilidad. Sí, el librador o tenedor que dé una orden de revocación causal injustificadamente antes del vencimiento del plazo quedará responsable ante el tenedor legítimo por los daños y perjuicios que ello le cause, sin perjuicio de las responsabilidades criminales. Dos cosas. Si lo hice injustificadamente, además de la acción penal, tendré que pagar daños y perjuicios, además de la acción penal. Entonces, la pregunta básica es, ¿puedo revocar el pago de un cheque? Sí. ¿En qué tiempo? ¿Y qué causales? Si lo hago injustificadamente, entonces no solamente me voy a ver implicado en acciones penales, sino que también en el cobro de daños y perjuicios. Este cheque es el título que más es utilizado por comerciantes y no comerciantes. ¿Podemos nosotros tener una chequera, una cuenta de cheques? Sí. Previo a haber celebrado con el banco un contrato de cuenta corriente. Y mi obligación de tener fondos disponibles. Podrán ofrecerme el pago total o el pago parcial. Si no lo hacen, entonces protesto. ¿Hay necesidad de levantar acta notarial? Si quiere, pero con el sello puesto en el reverso del cheque de que no tuvo fondos disponibles,
Eso equivale al protesto y eso es mi título. Pero la tecnología y las actividades comerciales han aumentado tanto que ahora surge el cheque digital desde el 2020. El papel se ve sustituido por la imagen en un computador, en un teléfono celular. Entonces, el cheque se desmaterializó. ¿Cómo voy a utilizar el cheque? Por este medio. Vean el 511 bis. Establece. No, perdón. Protesto. ¿Cuándo tiene efecto el cheque digitalizado? Cuando éste se traslada a una imagen. ¿Cómo se le puede denominar a esto? Vean el 511 ter. Y lo subraya. Vamos a ver los anteriores después. El truncamiento. Pregunta de examen. ¿Qué es el truncamiento de un cheque? El truncamiento de cheques es el proceso por medio del cual el banco recibe un cheque físico para su cobro directo o para su compensación bancaria. Captura su imagen generando con ello el cheque digitalizado. Voy a repetir. El truncamiento de cheques es el proceso por medio del cual el banco que recibe un cheque físico para su cobro directo o para su compensación bancaria captura su imagen generando con ello el cheque digitalizado. La copia del cheque digitalizado pagado que extiende el banco con la constancia de que es copia fiel tendrá los mismos efectos legales, eficacia, validez, fuerza obligatoria y probatoria de los cheques físicos. ¿Qué quiere decir el truncamiento? Es trasladar un cheque físico a una imagen y que surtirá los mismos efectos de un cheque físico. Pero ¿en qué caso lo va a hacer? Eso va a quedar como prueba para un banco. Aquí se destruye el cheque físico para evitar el papel, la acumulación del papel en un banco. ¿Qué es lo que sucede regularmente? Uno, ustedes van al banco, llevan su cheque, se lo pueden pagar. Pero ¿qué sucede si ustedes lo abonan a una cuenta? O para abonar a una cuenta o para depositar a una cuenta, que son cosas diferentes. El cheque es pagado y el banco lo digitaliza, que queda como prueba de que este cheque fue pagado. En la práctica, podrán haber cheques digitalizados, por ejemplo, si yo quiero pagar un cheque en México. A ver, Elsa. ¿Podría repetir la pregunta? Disculpe, licenciado. ¿Podría yo emitir un cheque digitalizado aquí para ser pagado en México? Si la legislación mexicana lo permite, yo diría que sí. No, pero fíjese bien, indica este artículo. El truncamiento de cheques es el proceso por medio del cual el banco que recibe un cheque físico para su cobro directo o para compensación bancaria
captura su imagen generando con ella un cheque digitalizado. Interpreten la norma, por favor. Licenciado, Licenciado, Sí, Evelyn. yo consideraría que sí, porque de hecho hay convenios entre los bancos para hacer precisamente eso, de que pueden entrar en compensación y acreditarse. Por ejemplo, si yo le quiero, por decir algo, alguien me da un cheque en Estados Unidos, yo tuve de hecho una oportunidad, me pagaron un cheque del Banco de América en Estados Unidos y lo deposité aquí en Guatemala, en el Banco Industrial. Y pues simplemente me lo aceptaron al tipo de cambio del día y me lo recibieron normal. Entonces yo me imagino que ellos, por lo mismo que como un cheque nacional, le han de tomar una imagen y lo guardan en un microfilm y eso les sirve a ellos de constancia de que el cheque que yo deposité fue pagado. Sí, pero aquí tomen, permítame, Evelyn, aquí tomen en cuenta que no lo deben de confundir con un cheque de viajero. No es un cheque de viajero. El cheque de viajero es totalmente diferente, ya lo vamos a ver adelante. el Dice que- licenciado, Licenciado, perdone. Licenciada, disculpe. Sí, a ver. Sí, Licenciado. según lo que Estamos dice aquí hablando. la norma, ¿Qué según la dice? norma indica, según la norma, como usted está Ujú. indicando que lo interpretemos, dice en el segundo párrafo, la copia del cheque digitalizado pagado que extiende el banco con la constancia tendrá los mismos efectos legales, eficacia y validez. Pero fíjense bien. Por lo tanto, sí, porque ajá. Digamos, Evelyn dice que le fue emitido un cheque en Estados Unidos y le fue pagado aquí, al tipo de cambio. Claro que tienen que existir convenios, pero en el caso de la tecnología y lo que pretende el derecho mercantil es hacer fáciles, automáticas, pero con certeza jurídica y seguridad jurídica, este tipo de negociaciones. El banco dice, recibe un cheque físico o en compensación y lo traslada a una imagen. Claro, cuando es en cámara de compensación tienen que esperarse un día, día y medio, 2 días para que se pague. ¿En qué consiste la compensación? Es cuando el sistema bancario, a través de la cámara de compensación, que está dentro o está autorizada por la Junta Monetaria, reúne los cheques que se han negociado de diferentes bancos y los bancos se compensan. Si depositaron en Banco Industrial un cheque del Banco Rural, entonces hay una compensación de ellos. A efecto de que su auditoría equilibre las negociaciones que se han llevado a cabo. Porque si se pagó un cheque del Banco Rural en Banco Industrial en compensación, el Banco Industrial tendrá que hacerle efectivo ese dinero a Banco Rural. Pero no necesariamente pasarlo en efectivo, sino que ellos lo van a hacer a través de transferencias de acuerdo a cómo ellos van llevando a cabo la negociación. Entonces, esa compensación debe ser de banco a banco. ¿Puede un cheque digitalizarse? Por supuesto. ¿Hay convenios internacionales? Por supuesto. Pero no necesariamente. Si hay un banco que es corresponsal en el Banco Industrial, como pudo ocurrir aquí con Evel, es simple. Lo traslada al banco sin necesidad de convenios internacionales. A su banco. Licenciado, Sí, Mónica. Por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo tenemos un cliente que está en El Salvador. Uh-huh. En este caso, ellos nos pagan a nosotros con un cheque del banco BAC, pero nosotros tenemos cuenta del BAC también. Entonces ahí nosotros depositamos el cheque, como usted dice, lo digitalizan solamente para pagarnos, pero el dinero entra de una vez. Así es. Ese sería un fuera caso. Un pago en efectivo. Exacto, ahí es un caso entonces donde digitalizan el cheque. Digitalizan el cheque.
Digamos, Banco BAC de El Salvador traslada mediante cheque digitalizado al BAC de Exacto. Guatemala. Licenciado, y lo que usted comentaba, que están omitiendo ahora lo que es la papelería, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si en este caso también es cuando le mandan a ustedes, bueno, ahora ya ni mandan estados de cuenta. Antes me recuerdo yo que regresaban los cheques que uno Así, emitía, ahora no. pero ahora ya no los regresan. No. Cuando Y uno quiere ver el estado de cuenta, ahí ve la imagen ahí del está. cheque, quién lo pagó, en qué agencia y eso, ¿verdad, licenciado? Esto es el truncamiento, ¿no? Antes se recibíamos el cheque físico, pero ahora lo podemos ver a través de nuestra pantalla. Aún más, a veces ni lo muestran, sino que simplemente dice, fue acreditado a su cuenta tal el cheque. O cheque pagado, usted ve su activo y su pasivo, de su movimiento de caja dentro de su pantalla. Entonces, ahí no hay una digitalización del cheque, pero sí está digitalizado toda su actividad bancaria que usted lleva a cabo. Pero, fíjense bien, vean el 511 bis, que es anterior a este. Indica, en el caso de cheques emitidos a favor de personas individuales o jurídicas residentes o domiciliadas en la República de Guatemala, para ser cobrados en bancos de otros países que no fueren pagados y de conformidad con la legislación que los rige, los bancos librados retengan el original y solo devuelvan a los beneficiarios o a sus bancos corresponsales copias de los mencionados cheques. Estas copias tendrán la misma validez que los cheques originales. La anotación que el banco librado ponga en la copia del cheque de haber sido presentado en tiempo y de no haber sido pagado total o parcialmente surtirá los efectos de un protesto. ¿Cómo debemos desintegrar esta norma? 1. ¿Pueden hacer pagos de banco a banco extranjero? Sí, ya lo comprobamos. Lo que la norma dice en su segunda parte aquí es, ¿qué sucede si no se pagó? Aquí se está refiriendo al protesto. Me emitieron un cheque de México para acá y no tenía fondo. ¿Tengo que ir a demandar a México o puedo demandar aquí? Les voy a poner un ejemplo con la letra de cambio o con un pagaré. Un pagaré emitido en Chile que indica, este pagaré deberá ser pagado en Guatemala en tal fecha. No pagaron. ¿Dónde debo de demandar? En Guatemala, en el domicilio. Porque si tenía que ser pagado a esa persona, tenía que haberlo pagado aquí. En consecuencia, por eso hace referencia aquí la norma, residentes o domiciliados. Es decir, tienen que ser residentes o domiciliados en Guatemala para que surtan los efectos legales. Porque si no me pagaron el pagaré, por ejemplo, emitido en Chile, aquí en Guatemala, ¿a quién voy a demandar? Entonces tiene que haber alguien aquí que haga efectivo ese pago. Lo que conocemos en letras de cambio como letras de cambio domiciliadas. En este caso, entonces, ¿podemos negociar a través de cheques digitales? Sí. Puede ser que no nos paguen un cheque digitalizado, es posible, pero aquí también el protesto tendrá que ser digitalizado. El problema que pueden encontrar es dónde deben de demandar y a quién deben de demandar. Saben a quién tienen que demandar, pero esa persona tiene que tener residencia y domicilio en Guatemala. Si no, no es un defecto. Entonces, ¿cómo vamos a entender el entroncamiento? Cuando el cheque físico se desmaterializa y se convierte en una imagen. Eso, en teoría mercantil, se denomina, respecto a títulos de crédito, como desmaterialización de los títulos. Quiere decir que el cheque, los títulos ya no los vamos a ver a veces en forma física, sino que ya lo podemos ver en forma digital. Y lo vamos a estudiar de acuerdo a la bolsa de valores. Cuando los títulos de crédito se desmaterializan, pero para efectos de bolsa de valores. Ejemplo,
En el semestre anterior, ustedes tuvieron que haber al menos un poco conocido de lo que son las bolsas de valores. Y son sociedades mercantiles especiales, vigiladas por la Junta Monetaria y la Superintendencia de Bancos, quienes le dan la autorización previa para funcionar. Fíjense, autorización previa para funcionar, para que puedan ser inscritas como sociedades mercantiles en el registro mercantil. Y en esta bolsa, entonces, se negocian los títulos dentro de la bolsa o fuera de la bolsa. Si están dentro de la bolsa es el mercado bursátil. Y si están fuera de la bolsa, pero están siendo regidos por la bolsa de valores, se llama extrabursátil, pero siempre vigilados por la bolsa de valores. Y esta también vigilada a la vez por la Junta Monetaria y la Superintendencia de Bancos. Aquí las negociaciones son aceptadas, que se lleven a través de títulos desmaterializados. Negocio, quiero invertir, como vamos a ver en la próxima clase, los debentures. Quiero invertir dinero en la bolsa de valores. Puede ser que me digan, ¿quiere los títulos físicamente? ¿O quiere que se le abone en su cuenta, se le anote en su cuenta? Al indicar que se anote en su cuenta, el título se desmaterializó. Consta nada más en una cuenta. ¿Tiene el título? Físicamente no, pero sí poseo el derecho, porque está anotado en una cuenta. Ahí el título se desmaterializó. ¿Puedo yo negociar en la bolsa de valores de Nueva York o de Japón? Sí, a través de medios electrónicos. Ahí los títulos están desmaterializados. ¿Cómo invierto yo también el dinero? Lo mando a una cuenta a través de una transferencia. Se desmaterializó. Entonces, el cheque digitalizado es esa imagen. El cheque se desmaterializó físicamente para convertirse en una imagen. Licenciado, perdone. Sí, Evelyn. Disculpen, no me surge una duda. Digamos, yo sí entiendo, digamos, si hay un representante o una empresa aquí en Guatemala, obviamente es más fácil para poder demandar. Pero, por ejemplo, precisamente en mi caso, hubiéramos pensado que esta persona de mala fe no hubiera tenido fondos a propósito o los hubiera retirado. Y ella, digamos, a mí me dieron un cheque del Banco de América, o sea, de Estados Unidos. Entonces, el obligado es residente de Estados Unidos y yo residente aquí de Guatemala. Si en caso, en el proceso de compensación no me lo hubieran pagado por falta de fondos, yo aquí no tendría quien demandar. Tendría que regresar a Estados Unidos a demandar allá, ¿correcto? Así es. Así es. Ok. Aquí usted a quién va a demandar. En acción cambiaria, ¿a quién? No hay nadie. Pues te lo tienes tatuado en el brazo, te doy la mano hermano, yo canto arte urbano, yo improviso porque puedo, porque quiero que va a decir que algún día estaría aquí en Pepe Barbero, yo improviso y hago lo que quiero. Entonces indica la norma. En el caso de que me declaro rapero, me declaro freestyler, mis rimas residentes o azul y más buena. Y también abajo, como lo... Para ser cobrados en bancos de otros países. Fíjense que yo puedo librar cheques para que sean pagados en otros países. Sí. ¿Cómo le ocurrió a usted? ¿Me puede librar cheques digitalizados aquí? Sí. El problema va a ser que si no tiene fondos disponibles. El banco corresponsal del Banco de América allá tendría que ser cualquier banco del sistema. Pongámosle que sea Banco Rural. Ahí le depositaron la cuenta. ¿Cómo entró a la postre eso? ¿Una negociación? ¿O cómo entran todas las divisas de los migrantes? Una divisa. La ley de divisas, ¿no? Entra como divisa. Entonces, el cheque sí se digitalizó, sí. ¿Le fue pagado a usted? Sí. ¿Cómo le llama al dinero que se recibe de los migrantes? Remesas. Entonces entró como una especie de remesa. Los migrantes que depositan, fíjense el negocio, depositan en Estados Unidos.
Y allá deciden, bueno, que pague el Banco Azteca, que pague el banco. Eso es dinero que ellos tienen y manejan. Pero ellos han depositado allá a un banco porque le llevan el control. Y aquí entra un banco. ¿Quién mantiene la economía o la economía grande de Guatemala? Las remesas. Por eso es que la economía de Guatemala no está mala. Hay inflación, por supuesto. Pero ¿qué mantiene en sí la economía guatemalteca? Las remesas. Y cada año ingresan más. Sí, también entra por transferencia cablegráfica. Es una forma de desmaterializar un cheque o desmaterializar el dinero que ellos depositan. Y lo hacen vía transferencia. ¿Quiénes están obteniendo el gran beneficio? Los bancos extranjeros y los bancos guatemaltecos. Y en consecuencia entran al banco guatemalteco, a los bancos del sistema guatemalteco, que son supervisados por la Superintendencia de Bancos y por la Junta Monetaria. Entonces, ¿quiénes mantienen la economía en Guatemala? El Ministerio de Finanzas. ¿Quién dictamina cómo está la economía en Guatemala? Es el Banco de Guatemala. Porque ahí se concentra todo lo financiero de los bancos y lo financiero del Estado. Y ellos compensan. Entonces el gobierno tiene injerencia también ahí. Y por eso la economía se mantiene. ¿Por qué entonces el 10% sí? ¿Por qué entonces la economía no baja? No tiene mayor repercusión en Guatemala la inflación. Es por las remesas. Lo mismo le acontece a El Salvador y a Honduras. Las remesas. Pero Guatemala tiene un flujo enorme en remesas. Llegan a haber menos migrantes en Estados Unidos, migrantes guatemaltecos, y la economía se puede desplomar. Dejan de enviar remesas y se desploma la economía guatemalteca, porque el Estado no genera los suficientes ingresos a través de la SAT. Tiene excelentes ingresos la SAT y ahora estamos siendo monitoreados todos, sí. Pero en realidad las remesas son las que mantienen la economía nacional. Bien. El hecho de que se libre un título de crédito, cheque. ¿Qué sucede si fallece el que lo emitió? ¿Qué sucede si entra en un estado de incapacidad en lo libre? ¿Debe pagarse el cheque o no debe pagarse? Buenas tardes, licenciado. Sí. Si es dentro de los 15 días que se emitió el cheque, sí. Mónica José, ¿cuál es el artículo? Voy a buscar, licenciado. Artículo 509, licenciado, muerte 509. o del librador. Léalo. La muerte o incapacidad del librador no autorizan al librado para dejar de pagar el cheque. Punto. Punto. ¿Tiene 6 meses? Dice Adalia. Sí. Pero ese es un pago extemporáneo, recuérdenlo. Si no tiene fondos disponibles dentro de los 15 días, levanto el protesto. ¿Verdad? Pero puedo yo tener el cheque ahí sin haber levantado el protesto o habiéndolo levantado, pero puedo irlo a cobrar dentro de 2 meses porque me va a decir el librador, fíjate que no tenía fondos disponibles, pero ya deposité, anda a cobrarlo. No me vayas a demandar en la vía civil o no me vayas a acusar criminalmente ante el NP. Entonces, ese es un pago extemporáneo. Y lo leíamos que es el artículo 508. Este establece, aún cuando el cheque no hubiera sido presentado en tiempo, el librador deberá pagarlo si tiene fondos suficientes del librador
Y el cheque se presenta dentro de los 6 meses que sigan a su fecha y no ha sido subrayado, revocado. Citan ahí o cruzan también ahí el artículo 507. ¿Pude yo haberlo revocado después de los 15 días? Sí. ¿Tengo responsabilidad? ¿No? Si no lo revoqué después de los 15 días, puede ser cobrado. Lo que caducó fue mi acción de protestar. Pero si lo cobro a los 6 meses, un día, o al 61 días, 62 días, el cheque prescribió. Ya ni siquiera tengo acción cambiaria. Ni siquiera tengo acción cambiaria. Vean los artículos 512 y 513. Los voy a leer. 512 y 513. Caducidad de acción cambiaria. La acción cambiaria contra el librador, sus avalistas y demás signatarios caduca por no haber sido protestado el cheque en tiempo. Anotan ahí 15 días. ¿Con qué artículo lo tienen que cruzar? Con los artículos 501 y 502 del Código de Comercio. Los cruzan. Quiere decir que si no llegué a cobrarlo dentro de los 15 días, puede haber sido revocado. 2. Si lo pasé y lo cobré dentro de los 15 días y no tenía fondos, o tenía fondos parciales, o en forma parcial, voy a poder protestar. Si no lo hice, mi acción caducó. Planteo la demanda, ¿verdad? Y el demandado, que es el librador, podrá plantear la excepción de caducidad, porque no lo cobré dentro de los 15 días. No puede venirme alguien a demandar después de 30 días indicando que no tenía fondos disponibles, porque yo le planteo la excepción de caducidad. Entonces, si tenía fondos disponibles, después de los 6 meses, ya no lo puedo protestar. Pero si tenía fondos, el banco está obligado a pagarlos. E inclusive a ofrecer el pago parcial. Pero, ¿qué pasó? Ya no puedo protestarlo. Caducó mi acción. Y fíjense el 513. Prescripción. Estos dos los subrayo. Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben en 6 meses, contados desde la presentación, las del último tenedor y desde el día siguiente a aquel en que se pague el cheque. Las dos, la de los endosantes y de los avalistas. Voy a plantear un caso. Llega alguien a la oficina de ustedes y le dice, fíjense que no he cobrado este cheque. Y lo tengo aquí ya en la mano durante hace un año. Y ustedes le dicen, bueno, planteemos la acción cambiaria. ¿Qué sucederá con esto? Demandan, el juez da trámite a la demanda, notifican a la parte demandada y él plantea la prescripción. Interrogantes, 2. No, mejor convirtámosle en una sola interrogante. ¿Procede la acción cambiaria o no? No No procede procede. ¿Por qué? porque ya prescribió, digamos, si tiene, bueno, para empezar, que ni siquiera lo protestó, porque si lo hubiera protestado en tiempo, hubiera tenido 6 meses, pero ni siquiera eso, entonces ya que le quede recuerdito el cheque. ¿Pero qué pasa con el artículo de la acción cambiaria que esa prescribe en 3 años? Sería el derecho extracambiario, licenciado, que prescriben los 3 años. No, sí, está bien. Vamos a ver eso de Efraín José.
Localicen la norma ahí que establece que la acción cambiaria prescribe a los 3 años. ¿Qué artículo es? Váyanse ahí por el 615 más o menos. En adelante. ¿Sí? Si participaran algunos de los alumnos que no hemos visto ni la sombra de ellos. Por ejemplo, Lilia, Marisa, Sandra Alvarado, está también Rudy Abraham Ambrosio, Ramiro Adolfo Antonio, son alumnos que ni siquiera se han pronunciado, doctor. Damaris. Mire, muchos alumnos que no han participado. Mireia, que les mencioné anteriormente. Bien por los compañeros que han estado atentos, bien por ustedes jóvenes, porque están labrando su propio camino y qué bien, pero necesitamos que los demás también participen, jóvenes, son parte del artículo 626, prescripción de la acción cambiaria. La acción cambiaria directa prescribe en 3 años a partir del día del vencimiento. Así dice Elsa y así dice Edgar Orlando. ¿Qué opina Wilson Estuardo Miranda? ¿Qué opina William Samuel Ariza? Buenas tardes, licenciada. Disculpe, ¿podría repetir la pregunta? Perdón. La pregunta es, no tengo por qué repetirla, y ahí se menciona. ¿Qué sucede entre este artículo de la prescripción 513 con el 626? ¿Cuál se aplica ahí? Perdón, licenciado, ¿puedo intentarlo yo? Esperemos, Evelyn, y le doy la palabra. Ok. Quiero que resuelva él. Es que verá, licenciado, que exactamente había un gran ruido en ese momento que usted hizo el cuestionamiento, entonces me perdí un poquito. ¿Qué artículo aplicaría usted? ¿El 513 o el 626? Al inicio de clases pedí la intervención de Mireia. No la he visto en absoluto. O cualquiera de las Catherine. Hay 2 o 3 Catherine. Vamos a ver, las Catherine. Tenemos que participar, muchachos. Está Catherine Esperanza Castro Conde. A ver, Catherine Castro Conde. Si no tienen su audio, jóvenes, entonces pueden utilizar el chat. Bueno, nosotros llevamos aquí el control de quienes se supone que están en clase. Vamos a ver, Evelyn. Disculpe, yo igual que yo, colocaría igual el 513, ¿verdad? Porque la que leí en la del 600 es, o sea, general, pero si nos vamos a la específica de cheque, sería la de prescripción de los 6 meses, la última prórroga, si no lo protestó. A esa la aplicaría yo. Y, o sea, me pondría así como Evelyn, ¿verdad? Bien, Darly, ¿qué piensa Jorge? Yo tuve una experiencia precisamente de un cheque el año pasado que no me lo pagaron. Cuando lo fui a cobrar a los 3 meses al banco, dijeron, mire, ya no se puede, no lo protestó y se le pasaron sus 15 días. Y ese artículo del 626, yo creo que ni siquiera lo conocen, porque me dijeron ya no se puede hacer nada en el banco, directamente en el banco. En el banco no. El banco, si hubiera tenido fondos disponibles, tenía que pagárselo. Tenía que pagárselo, porque mira, si tenía fondos disponibles, entonces si el banco no le ofreció el pago total o el pago parcial, ahí sí es responsable el banco. Porque usted bien puede pedir una certificación, ¿verdad? Y en el tribunal indicar que el banco, teniendo fondos disponibles y usted estando del plazo extemporáneo, hizo el cobro y no se lo pagaron, el banco es responsable.
el banco es responsable. O sea, que puedo regresar al banco, Lico, que todavía va. Claro. con eso. Claro, fíjese que si usted tenía el cheque, se le pasó el término para protestar. Pero eso no imposibilita a que usted dentro de los 6 meses lo pueda ir a cobrar. Y el banco debe pagarlo siempre y cuando tenga fondos disponibles. Si no lo hace, el banco incurrió en responsabilidad. El licenciado, perdone. De hecho, incluso si han pasado los 6 meses, yo tuve una experiencia, fui después de los 6 meses y el cheque tenía fondos, pero sí me hicieron ver de que ya había prescrito, ¿verdad? Entonces, obviamente ya no me lo pagaron. El asunto acá, doctor, es que creo que tiene que ver el tema del protesto, porque dentro de los 15 días que uno tiene para ir al banco y presentarlo, ellos están obligados a pagar y el cuentaviente tiene que tener obligación de tener los fondos. Pero si en ese plazo de 15 días yo no me presenté, me presento el día 16, el banco tiene la obligación de pagarme, aunque ya si no existen fondos a los 16 días, yo ya no puedo protestar este cheque. Y sigo teniendo el derecho de cobrarlo. Fíjense cómo la ley de alguna manera restringe y, vamos a decirlo entre comillas, castiga por esa falta de responsabilidad al cumplimiento de una obligación. Si yo tengo un plazo de 15 días, ¿por qué no voy a cobrar el cheque si es de mi interés? No confundamos eso, porque dentro de los 15 días nosotros sí podemos cobrarlo y protestarlo. Después de los 15 días podemos cobrarlo, pero ya no se puede protestar. El problema es la política que los mismos bancos utilizan, doctor, y que muchas veces las leyes, pues, mire, lamentablemente no se cumplen como deben de ser cumplidas. Solo se trabaja bajo intereses propios, ¿verdad? Así es. Pero, Jorge Aníbal, usted ahí sí podría proceder contra el banco. Imagínese que usted tendría que pagar una cantidad X y por no tener usted ese dinero echó a perder un negocio. El banco puede decir, señor, pues yo no se lo pagué porque no había fondos disponibles. Pidamos una certificación, una constancia, sí tenía fondos disponibles. ¿Estaba usted obligado a pagarlo del pago extemporáneo? Por supuesto. Lo que no podía hacer era protestarlo. Ahora fíjense bien, pues regresando a ese pago a ese no pago extemporáneo. Y yo no llegué a cobrarlo. Durante esos 6 meses, la acción cambiaria. Licenciado, perdone. Sí. Yo creo que donde hay un poquito de confusión es ese tema de caducidad y prescripción. Por lo menos en mis palabras, así como yo lo entiendo, es que digamos que la acción cambiaria es la que caduca después de los 15 días, ¿verdad? Pero no la acción cambiaria, no la acción cambiaria. Aquí dice caducidad de la acción cambiaria. La acción cambiaria contra el librador, sus avalistas y demás signatarios caduca por no haber sido protestado el cheque en tiempo. No, porque se levantó el protesto en esos 15 días, pero no así la obligación de que si hay fondos, el banco aún así tiene que pagarlos durante esos 6 meses. Yo creo que ahí viene la duda. Con el caso ¿Por qué en lo procesal tienden a confundir caducidad y prescripción? ¿Por qué también confunden nulidad con anulabilidad? Es conceptos. Es conceptos. Mi acción cambiaria caduca si no protesté en tiempo. El título. Como bien se me pasaron los 2 días en la acción, en la letra de cambio. Como aquí en el cheque se me pasaron los 15 días. Llegué al 16 día, fui. ¿Hay fondos? Sí, pero ya no lo puedo protestar. ¿Me lo pueden pagar? Sí, es un pago extemporáneo. Pero si llego después de los 6 meses pretendiendo cobrarlo, no me lo van a pagar. Porque ya mi derecho prescribió. Aquí ya el título es ineficaz. Exacto, Connie. Caduca la acción, prescribe el derecho. Mi acción aquí quedó nula. ¿Puedo ir a la acción extracambiaria? Por supuesto. Pero ya llevo un pecado, que es el no haber ido a cobrar dentro de los 15 días del cheque.
Eso le iba a indicar yo, Lidia, porque la acción cambiaria solo sí se va a efectuar si no hubo aceptación o falta de pago. Pero en el caso valga la redundancia, que usted nos está indicando, dice que el señor nunca llegó a presentarse, o sea que ni hubo aceptación y falta de pago, ninguna de las dos, no tendría por qué proceder la acción cambiaria. Entonces, replanteémoslo en un caso. Sí, Edgar, a ver, Edgar. Caducó. Así es. Así es. Esa es una de las posibles soluciones. Puede ser que yo no fui a cobrar ni si tenía fondos. Entonces yo no puedo ir a cobrar, porque la parte demandada, que es el librador, me va a plantear la excepción de caducidad. Era lo que volvemos a replantear el tema del caso. ¿Le daría a usted trámite? Y si le da trámite, plantea la excepción de caducidad a la parte demandada, se le declara con lugar. Se le declara con lugar porque ya su derecho, su acción caducó. Vengo a plantear, señor juez, la caducidad de la acción porque Ovidio Parra no cobró dentro de los 15 días. Y aquí le muestro, pida un informe al banco, le muestro que yo sí tuve fondos dentro de esos 15 días. Si él ya llegó a los 17 días o a los 20 días a cobrar, lo detuve. Él ahí perdió. ¿Puede iniciar un nuevo proceso? No, tiene que irse a la acción extracambiaria. Alegar que el negocio jurídico. 2. ¿Qué sucede si que ni siquiera fue a cobrarlo a los 15 días, sino fue a cobrarlo a los 5 meses? Y habían fondos, se lo pagan. Pero ¿qué sucede si no tiene fondos? ¿Inicio la acción? No, porque ya caducó. Y si la inicio, fíjense, vamos a poner un hipotético. Viene con ustedes y le dice, sí, planteemos. No cobraste los 15 días, no protestaste, no hay problema, cobrémoslo. Pero por la vía judicial porque no tiene fondos dentro de esos 6 meses. El abogado asesor pasó de noche mercantil, plantea la demanda, el juez le dio trámite, pasó de noche también derecho mercantil, pasó dormido, se conectó y no recibió la clase solo para que supieran que ahí estaba. No participó en clase tampoco porque no está como asesor y como juez. Le dan trámite. Pero viene Darling o cualquiera de las dos Mónicas o Efraín José o Orlando y le llevan el caso. Y dice, fíjese que le dieron trámite a esta demanda, ustedes detectan que no protestó y que fue a cobrar después de los 6 meses. Plantean la excepción de prescripción. Lo mataron. Estaba doblemente muerto porque no lo protestó y no lo cobró en tiempo. Y todavía tienen que pretender cobrarlo entre los 6 meses y no habían fondos. Su derecho prescribió. Pero señor, pues yo tengo 3 años para plantear la acción cambiaria. No, se van a referir al artículo en específico del cheque. ¿Qué tendrían que hacer? Devolver el título e iniciar la acción extracambiaria. Pero ya es por el negocio subyacente. Pero ya pequé 2 veces. 1,
por no haberlo protestado o cobrado dentro de los 15 días. Y 2, porque todavía pretendí cobrarlo judicialmente después de los 15 días. Porque la ley me dice 6 meses. Si tenía, vuelvo a repetir, si tenía fondos y se lo pagaron, feliz. Pero si ya no se lo pagaron porque no tenía fondos, no tiene ya nada que hacer. Se murió 2 veces. Hay una postura acá de Edgar Grajeda, doctor. Fíjate Sí, que como él lo anotó acá en el chat, acá lo estoy leyendo. Dice, si entiendo bien, dice él, prácticamente dentro de los 15 días, si no tiene fondos, y lo protesto, inicio acción cambiaria. Luego de los 15 días, si no tiene fondos, mejor inicio estafa mediante cheque. Acá en el tema de la estafa mediante cheque es un tema que yo pienso que ustedes como notarios o como, mejor dicho, abogados, ante una situación así tendrían que analizar bien si se van por esa vía, sobre todo si tienen una mente mercantilista. Ahí sí los invito a ustedes a analizar y podríamos tomar esta postura, doctor, si es una demanda o es una denuncia. Segundo, Nidia Camposeco, pero debe estar protestado el cheque para proceder a la acción cambiaria, dice ella. Es una pregunta que hace. Y voy a reiterar, voy a interrumpir en este caso. ¿Hay necesidad de levantar acta notarial por un cheque? A ver, Nidia. Solo que, licenciado, yo tenía una pregunta también que plantearle, porque lo último que usted dijo, no, la verdad me confundí. Yo tenía hasta cierto punto algo claro y luego de lo que dijo me confundí un poquito. Usted me corrige. Yo lo que entendí es que si dentro de los 15 días, digamos, no me lo pagan, yo puedo iniciar acción cambiaria. Pero si en caso se pasan los 15 días, yo no lo cobro, entonces llego y no me lo pagan, entonces ahí es donde procede la acción extracambiaria, porque el título como tal quedó ineficaz y entonces yo iniciaría una acción extracambiaria, pero tendría que ser de que yo lo cobré antes de que se venciera el sexto mes y que no me lo hayan pagado. Pero usted ahorita dijo que nuevamente, después de haberse pasado los 6 meses, aunque yo no lo haya presentado, de todas maneras podría iniciar una acción extracambiaria, o sea que no es una limitante que ya haya pasado los 6 meses y que haya prescrito, digámoslo así, mi derecho. Vean el 508, vean que no sé quién escribió largo aquí, no logré leer. Vea el 508. Pago extemporáneo. No, 508 o 509. El 508 yo tengo pago extemporáneo y el 509 tengo muerte o incapacidad de librador, perdón. Habrá que analizar cuándo es que el título se convierte en un título ineficaz. Para eso tenemos que tener bien presente los plazos, Evelyn y compañeros. Cuando en un título... La parte general, me equivoqué el número, Evelyn. Sí, yo entiendo eso, licenciada Telmi. Por eso es que la vez pasada, cuando usted me dijo que había hecho un buen análisis, precisamente eso fue lo que yo dije. Digamos, me confundí, el 500 es 408. La emisión o transmisión de un título de crédito no producirá, salvo pacto expreso, extinción de la relación que dio lugar a tal emisión. La acción podrá ejercitarse restituyendo el título al demandado y no procederá sino en el caso de que el actor haya ejecutado los actos necesarios. ¿Cuál es el acto necesario ahí? Digamos, en este caso el acto necesario es que él devolviera el cheque para poder proceder entonces con la acción extracambiaria de relación causal. Lo que pasa que a mí donde me surgió la duda es el límite de los 6 meses, porque yo había entendido que en el caso específico del cheque, al llegarse los 6 meses, entonces ya no procedía ni siquiera la relación causal. Esa era mi duda, porque... Ahí prescribió, su derecho ahí se murió. ¿Puedo ir a recobrar ese dinero? Sí, por una acción extracambiaria, pero ya prescribió. ¿Entiendes? Entonces, ¿puedo iniciarlo? Sí puedo iniciarlo, pero ¿a través de qué? De una relación subyacente. Él se quedó con mi dinero. Entonces, ¿qué voy a responder yo a él? Señor, pues, yo no me enriquecí con el dinero de él. ¿Por qué?
porque él no fue a cobrar el cheque dentro de los 15 días. 2, se presentó después de los 15 días a pretender cobrar. ¿Tenía yo obligación de tener fondos? No. 3, se presentó en el 7º mes. Ni siquiera puede alegar nada. ¿Por qué? Porque además de que caducó por no haberlo protestado o cobrado en tiempo, prescribió su derecho a los 6 meses. Y todavía voy por la vía extracausal a pretender cobrárselo. ¿Lo puedo hacer? Constitucionalmente lo puedo hacer. ¿Me entiende? Que proceda la demanda es otra cosa. ¿Por qué constitucionalmente? Todos tenemos el derecho constitucional de petición. Sí, Edgar Orlando. Fíjese la conjugación con esto. Fíjese bien, Evelyn. Protestó en tiempo el cheque. Protestó en tiempo el cheque. ¿Cuánto tiempo tiene Edgar Orlando para ir a demandar? 6 meses. Ahí sí se aplicarían los 3 años. Ahí sí se aplican los 3 años. Ah, ya. Pero en ese Sí, bueno, fíjese pues. Voy a 513. solo Las una acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben en 6 meses, contados desde la presentación del último tenedor o desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque. ¿Aquí a qué se está refiriendo? Pero, licenciado, solo algo más para aclarar. Es que dice Edgar que él lo protestó, pero en el caso del cheque no hay necesidad de un protesto. O sea, ese sería un plus de que yo levantara un protesto con notario. Mire, no importa. Fíjese. Mire, pues, ¿qué es lo que en un cheque debe considerarse como protesta? Que tenga el sello. Los voy a poner en más problemas. Resulta que yo fui a cobrarlo dentro de los 15 días y llevé a mi notario. Puedo levantar el protesto sin que me hayan puesto el sello. Sí, porque lleva el notario. Lo único que a la hora de demandar las costas que usted mencionaba, lo único que uno corre por los honorarios del notario. Sigo problematizando. Y resulta que la parte demandada, y le indica al juez, señor juez, él debió haber pedido el sello del banco. Licenciado, buenas noches. Sí, yo logro entender de que el sello prácticamente es el protesto. Entonces, si no existe el sello, no existe el protesto. Lo veo así de simple. Usted me corrige. Fíjense, jóvenes, la otra vez les hablábamos de las formas de protestar, hablando del tema del cheque. Tenemos formas de protestar que la misma ley nos permite. Primero, no hay fondos dentro del plazo que nosotros presentamos el cheque, entonces
pido el sello. Y ahí es donde me tienen que dar a mí la constancia de que yo me presenté en tiempo y que el documento no fue pagado. Con el sello. Ahí el sello ya es una forma de protesto porque evidencia que yo me presenté en tiempo. La segunda forma, usted presenta su documento, ese cheque, ese título de crédito, título valor, y resulta que no tiene fondos, entonces usted con la confianza que tenga con su notario le habla y le dice necesito que levante un acta de protesto porque estoy en tal banco y no me pagaron, no hay fondos y yo necesito una prueba, ¿sí? Entonces él va a levantar esa acta y esa acta va a ser evidencia de que me presenté en tiempo. Segunda forma de protestar. Tercera forma de protestar, a través de la Cámara de Compensación. Eso también manifiesta. Miren cómo es de ágil el derecho mercantil. Miren cómo nos apoya en ese sentido para que nosotros no perdamos los beneficios de las negociaciones. Entonces sí tenemos clara la forma de protestar, jóvenes. Pero fíjense, para terminar, porque ya nos ganó el tiempo. Fíjense pues. Y le indica a la parte demandada que debe haber llevado el sello. ¿Qué va a prevalecer? ¿El acta notarial o el sello? Si es el acta notarial y ustedes dicen que no, están poniendo en duda la fe pública notarial. Un elemento básico para levantar el acta notarial de protesto es que comparezca el gerente del banco, de la agencia. ¿Me explico? Si solo llega el notario y dice, fíjate que no me lo quieren pagar, así levanto el acta notarial, no quisieron pagar y lo atendió fulanita de tal y tal, punto. No se puso en duda la fe pública notarial, pero sí el instrumento, porque fue mal faccionado o elaborado, porque no compareció el gerente. Vean pues, el sello indica Banco Industrial no pagó este cheque, ¿verdad? ¿Y quién firma? ¿El cajero pagador o el jefe de la agencia? El pagador, el receptor pagador. ¿Segura? Bueno, yo cuando fui cajera hace mucho tiempo era mi sello y decía receptor pagador de caja tal, que era la que yo tenía. Pero es la persona que ahí estaba al tanto, de acuerdo. Y si dice no quiso pagar al receptor pagador, dale, es el gerente, es el jefe de agencia. Claro, no se va a poner a discutir el juez si el sello del cheque es del banco o no. Porque puede suceder, gente que no me pagaron, pero mandemos a hacer un sellito y lo ponemos. Hay que mandar a averiguar hasta eso. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué hacen muchos? El gerente del banco sella y además puede ir el notario y a dar fe. Es doble, pero no importa, tal vez se aseguran más. Pero puede ocurrir, vámonos a los casos de duda. Si yo sospecho de ese sello. Señor, pues manda a averiguar si ese es el sello del banco, porque tengo mis dudas. Y si resulta que no es el sello del banco, se van tanto la parte demandante como el abogado asesor por falsificación. Problematizamos más todo esto. Doctor. Sí. Hay algo puntual que quiero compartir con los alumnos y es esto. Miren, felicidades, de verdad, con mucho respeto se los digo a quienes están, mire, ahí sí que labrando su terreno, participando, analizando y excelente, ¿sí? Lo que sí les pido, jóvenes, es importantísimo mantener seguridad en lo que dicen, ¿oyeron? Si nosotros los confrontamos y les hablamos de alguna manera fuerte o les exigimos, por favor, no tomemos en cuenta la sensibilidad. Eso les pedimos. Nos vamos a manejar siempre bajo los límites del respeto con ustedes, pero sí queremos exigirles, queremos pedirles, por favor, hablen con seguridad, aunque se equivoquen, primero. Segundo, evitemos lo más que nos sea posible, jóvenes, la palabra perdone o disculpe.
Nosotros estamos para atenderles, eso sí, para exigirles, porque sí necesitamos pulirlos bien y sacar bien al grupo, pero necesitamos colaboración de ustedes y su confianza. Si se equivocan, jóvenes, para eso estamos acá, para poder apoyarlos. ¿De acuerdo? Es un gusto y feliz noche. Tarea para el próximo día de clase. Ya vamos atrasados con relación a la anterior sesión. Clases especiales de los cheques. Definición de cada uno de ellos y diferencia entre cada uno de ellos para el próximo día de clase. Buenas noches. Licenciado, una pregunta, por favor. Ya para terminar, para que me quede claro, entonces si él protesta en tiempo, tiene 3 años para la acción cambiaria. Sí, la acción cambiaria. Según sí, el 513. No, ahí tengo 6 meses. ¿Verdad? Ahorita estamos muy a prisa, pero vamos a resolverlo el próximo día de clase, porque ahorita ya les toca a ustedes su clase siguiente. Licenciado. Sí. Licenciado, disculpe, es que fíjese que yo le había comentado la vez pasada del problema de mi nota. Ajá. Fíjese que lo que sucede es que yo estoy asignada en la sección B y entonces estaba recibiendo las clases en la F. Entonces, mi consulta es si usted podría trasladarle la nota al otro catedrático en cuanto yo me comunique con él. Eso nada más pídalo por escrito, porque eso ya es un asunto que tiene que resolver junta directiva. ¿No se podría únicamente así entonces? No. Es que a mí me dijeron Y no sé que... quién es el profesor de esa sección. ¿Pero a dónde le puedo escribir a usted? Porque No, yo ya no voy a recibir la clase. Usted preséntelo empiece por coordinación académica. Ajá. Empiece por coordinación académica, hacer esa petición para que me la trasladen a mí y ellos ya me dirán cómo resolverlo, porque no puedo hacerlo así fácilmente, Andrea. No puedo hacerlo así fácilmente. Gracias, licenciado. Jorge Aníbal, sí, hasta que me llegue a mí la nota de coordinación académica para seguir las reglas. Pero lo tengo ahí ya pendiente y va a ser verbal. Buenas noches a todos. ¿Cuánto hay que dejar, Mari?
Compañeros, disculpen, ven la presentación. Disculpen que yo me he fijado. Y se ve, licenciada. Bueno, ¿se recuerdan que nos quedamos en el tema de la seguridad jurídica? Perdón, licenciada, no está grabando. Según yo, ya lo había puesto. Recording in progress. Está bien, compañera, tienes razón. Gracias. Bueno, nos quedamos en el tema de la seguridad. Y qué es lo que implicaba, ¿se recuerdan lo que hemos hablado el lunes? ¿Qué es lo que implicaba la seguridad jurídica? Que teníamos que ir desde esa palabra que da seguridad, ese vocablo latino, que el Estado nos debe dar esa seguridad como máximo exponente del poder público. ¿Por qué? Porque el Estado, a través de los órganos que lo dirigen, debe dar la seguridad a través de cuántos poderes hay o ha establecido el derecho administrativo como poderes que han venido de siglo en siglo constituidos en un Estado o en un gobierno. El poder ejecutivo, legislativo y ¿El judicial, licenciada? el judicial, exactamente. Entonces, el poder judicial. A través del gobierno, a través de este poder público, a través de esos tres grandes poderes, porque si hay que decirlo, son poderes, ellos tienen y administran muchos elementos de la administración pública. Entonces, estos poderes deben de darle seguridad a todas las personas que están en determinadas acciones, ya sea administrativa, judicial, para que sepa de que si en algún momento se le violenta algún derecho, va a ser restituido el mismo. Yo les decía que también esto es muy relativo, ¿por qué? Y les daba el ejemplo de la violación. Bueno, van a darle ciertos elementos, pero no vuelve a estar uno igual o en la misma situación que estaba antes de que se produzcan ciertos actos. Entonces es muy relativo, o incluso cuando nos matan a un familiar, aunque lo sentencien a la persona, ¿cuál es la seguridad jurídica que nos da el Estado? Bueno, que se va a hacer justicia, pero eso no nos repone la vida de un ser humano que perdemos. No es lo mismo con un bien inmueble. Bueno, me desposeyeron, me van a después de regresar el bien inmueble, pasa un tiempo que no tengo o ejerzo el derecho sobre ese bien inmueble o los bienes inmuebles, pero siempre ahí trata el Estado de restituir esos derechos que han sido conculcados. Muchas veces, acuérdense que esos derechos, las personas que los han conculcado no vienen abiertamente a decirle, mire, me equivoqué, hice y voy a reformar lo que hice, sino que vienen y prácticamente estas personas, bajo el principio de coercibilidad, el Estado los obliga a que a través de un proceso, ya sea administrativo o judicial, regresen las situaciones a un estado anterior a que se produciera el daño causado. Y entonces, en primer lugar, como les decía, este poder público debe regular las relaciones que se dan en el ámbito de la sociedad y también debe establecer ciertas disposiciones legales que tiendan a garantizar las obligaciones y los derechos que cada ciudadano debe de tener dentro de una sociedad. Y esto lo van a hacer a través de estos tres poderes, político, jurídico y legislativo. Pero nos vamos a ir al fondo de esta garantía, esta seguridad jurídica como no solo como una parte de axiología del derecho, sino como una garantía dada al individuo por el Estado de que es cierto, su modo de vida, sus bienes, sus derechos no van a ser violentados de ninguna forma. Y como les digo, si se llegaran a ser violentados, que se les van a ser reivindicados y se les van a proteger de esa violación a esos derechos que les corresponden. En resumen, entonces vamos a establecer que la seguridad jurídica es la certeza de derecho que tiene el individuo de que su situación no va a ser modificada a no ser por un procedimiento previamente establecido, regular, con los conductos legales, es decir, que pasó todo el proceso legislativo, la sanción o el veto, la sanción de el presidente
y además de eso que se promulgó, que se creó todo el vacatio legis, entonces que se dieron todos los elementos para que nazca la vida jurídica. Como es lógico, la seguridad jurídica solo se logra en los estados de derecho, porque en los regímenes totalitarios, como les decía anteriormente, o autoritarios y totalitarios, no se da. ¿Por qué? Porque en estos regímenes tienden a creer, como decía Enrique VIII, el Estado soy yo. Ellos son los que mandan, ellos son los que tienen el poder, ellos pueden hacer que la gente se acople a las directrices que dicta el organismo ejecutivo, que ha tomado el poder por la fuerza, o este gobierno de facto que ha tomado el poder por la fuerza. Por ejemplo, hay una sentencia muy interesante en contra de Perú, en el caso Ulloa y otros, estos de la Corte Interamericana, hablando de ellos, entre esto es muy importante que estos periodistas empiezan a hacer una investigación y hablan de algunos elementos o algunas, la verdad que era hablan de una persona que era muy cercana al gobierno de Fujimori que estaba representando al Estado peruano y que se le sabía que estaban algunos elementos de corrupción. Estos señores hacen la investigación como parte de un periódico, la publican, lo demandan haciendo ver que le estaba dañando su personalidad por lo que se estaba diciendo y que era mentira, para injurias y calumnias. En primera instancia y segunda instancia, a esta persona lo absuelven y al diario que los tenía contratado. Sin embargo, va a la Corte Suprema de Justicia y ahí, a través de un juicio de casación, sentencian a esta persona por injurias y calumnias. Ellos apelan la sentencia y no solo lo sentencian a él, sino también al medio que lo tenía contratado. Entonces ellos plantean la demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y cuando entran a conocer, precisamente hablan de esta libertad de expresión, que es un derecho de los ciudadanos de estar enterados de las acciones ilegales. Y muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Es que estas acciones ilegales que realizan los funcionarios públicos dentro del ejercicio de la facultad administrativa que se les da o de esa competencia que tienen, muchas veces no solo son los diarios nacionales los que los publican, muchas veces son los diarios internacionales que también hacen investigaciones y que cuando concatenan las investigaciones de otra persona de otro país que está realizando actos de corrupción o de corrupción, se dan cuenta que también lo están haciendo con personajes de Latinoamérica. Entonces son hechos muchas veces hasta notorios. Entonces allí hacen ver de la necesidad que las personas estén informadas del actuar y de los malos actuares de los funcionarios públicos. Entonces, a esto vamos a esta seguridad jurídica, que no solo implica el que se le permita a los ciudadanos concluir o ejercer ese derecho, y esos derechos van desde la libertad, desde la vida, desde la salud, desde la educación, hasta expresarme libremente sobre lo que yo pienso de una persona que está en la administración pública y que otras personas comenten lo que yo estoy pensando, esa libertad de expresión. Y eso también sirve como un medio de control para los funcionarios públicos que también no violenten o no se salgan del ejercicio de sus funciones y que cuando hagan o tengan una función, la